Feliz inicio de semana y un buen despertar con Dios. Invoquemos en este día la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole que nos fortalezca y nos ayude a vivir toda esta semana de la mejor manera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículos 34 y capítulo 11 versículo 1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, les aseguro que no perderá su paga. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos tipos de personas que encontramos en este Evangelio que escuchamos en el día de hoy. El primero, que quiere vivir de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Jesús, y el segundo, el que se interpone a la palabra de Jesús, cree en Dios, pero no está de acuerdo con muchas cosas, con su palabra, y no la vive. Entonces, al encontrarse estos dos tipos de personas, se chocan, y ahí es donde el Evangelio dice: voy a poner enemistad entre unos y otros. Entonces, en una casa está la mamá, por ejemplo, que cree en Dios, que va a misa, que ora, y su hija, que le gusta la parranda, que le gusta salir con sus amigos, que le gusta vivir libre. Cree en Dios, pero no vive la fe de la manera como otras personas tratan de vivirla. Y ahí hay una enemistad. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a convivir. Aprender a vivir unos con otros. En este mundo hay de todo. Quienes creen y no creen, quienes viven y no dejan vivir tal vez. Hay que aprender a convivir. La pregunta es: ¿qué tipo de persona estamos siendo nosotros? ¿Será que estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O será que creemos en Dios pero no dejamos que otros vivan como quieren vivir su fe? Y entonces el Señor nos pide hoy aprender a vivir. No podemos creer en el Señor a medias. El Apocalipsis lo dice en el capítulo 3. O somos fríos o somos calientes, pero no hay un término medio. O creemos en el Señor o no creemos. Debemos renunciar a todo aquello que nos hace daño. Debemos renunciar a todo aquello que nos aparta del amor y de la voluntad del Señor. Si tratamos de vivir lo que Jesús nos propone, entonces tenemos que estar firmes en eso. Tratar de vivir y de cumplir
lo que el Señor nos dice. Renunciar a todo aquello que nos impide ser generosos. Renunciar a todo aquello que nos impide ser amorosos. Y así podremos brindarle a todo aquel que no cree en Dios o que cree en Dios pero no lo vive, brindarle esa generosidad, esa misericordia, dar el testimonio que nos pide el Señor, que nos ha venido pidiendo todos estos días. Ser testigos, ser luz para aquellos que no tienen la luz en su vida. Ser sabor, ser la sal para aquellos que no tienen sabor a la vida, a la fe, a las cosas de Dios. Día a día, el Señor nos regala esta palabra, nos regala la posibilidad para que caminemos rectamente, para que seamos nosotros mismos quienes alejemos de nuestra vida todo aquello que a Él le aborrece y que no es bien para nuestras almas. Pidámosle pues hoy al Señor que sea Él mismo quien nos guíe, que guíe nuestros pasos y nuestras acciones, para que todo lo que hagamos, pensemos y sintamos, sea para darle gloria a Él y para la salvación de nuestras almas. Aprendamos a vivir unos con otros, respetando el espacio de cada quien, respetando la vida de cada quien. Así nosotros podremos tener la oportunidad de darles testimonio y quizás aquellos que no viven la fe tendrán la posibilidad de aprender un poquito del testimonio que nosotros les estamos dando. Que el Señor nos ayude pues durante toda esta semana y que la Virgen María interceda por nosotros. Quiero bendecirte en este día y desearte lo mejor. Te espero mañana para que juntos sigamos creciendo en la fe y alimentemos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Que tengas un excelente día y que la bendición del Señor te acompañe.